Esta ponencia es Política de Cultura de Escazú para la Inclusión Social y está a cargo de Daniela Segura, de la Jefatura de Desarrollo Cultural de la Municipalidad de Escazú. Adelante, Dani. Gracias, Andrei. Bueno, antes de, voy a, voy a compartirles, porque ayer no lo compartimos, los diferentes proyectos que se trabajaron en el marco de la Agenda 21 de la Cultura en Escazú. Se seleccionaron 3 ámbitos. Uno de los ámbitos fue el ámbito social. Ya algunos de estos hemos hablado un poquito ayer, ¿verdad? Compartimos algunos de los proyectos. Uno era el proyecto Cogestión Comunitaria en Barrio El Carmen, que ayer, bueno, Denis estuvo compartiendo un poco de esto. Otro fue el proyecto de Barrios para Convivir, que es un proyecto que se ha venido fortaleciendo también, como les compartía Denis, y que se vino a nutrir a raíz de toda esta experiencia también de cogestión comunitaria en El Carmen, para hacer proyectos con una mayor duración y con una visión un poco distinta, ¿verdad?, de trabajo en las comunidades, buscando fortalecer cada vez más la organización comunitaria y una autogestión de parte de los grupos. Otro de los proyectos que se trabajó fue el del inventario patrimonio cultural inmaterial, que les compartí ayer un poquito también. Después, dentro del ámbito de urbanismo y del territorio, porque también, como comentábamos, este programa Agenda 21 de la Cultura busca que cultura se transversalice, ¿verdad? Se sensibilice las diferentes áreas, en este caso gobiernos locales, para trabajar de esta manera, con esta sensibilización, con la transversalización de la cultura en las distintas áreas. Entonces, otro de los proyectos es uno que ahorita Freddy va a estar exponiendo y compartiendo un poco, que es un instrumento unificado de medición y planificación, donde se buscaba, digamos, dentro de la municipalidad se brinden muchos servicios. Solo el área de gestión económica social están múltiples servicios, ¿verdad? El área de, por ejemplo, desarrollo cultural, de la parte también educativa, está, por ejemplo, la Escuela Municipal de Artes, está el programa para legado de alegría para la persona adulta mayor, el Centro Municipal de Formación para el Empleo, educación abierta, todo lo que trabaja en la Oficina de Gestión Cultural, está, por ejemplo, en el área social, becas, la Escuela de Liderazgo y Ciudadanía para Mujeres, emprendedurismo, o sea, realmente es muy amplia la cantidad de servicios que se brindan. Entonces se buscaba tener un instrumento que pudiera unificar las diferentes personas usuarias de estos servicios y después hacer un enlace, cómo se vinculan estas personas en los diferentes servicios que brinda la MUNI. Por ejemplo, saber si una persona estudiante de la Escuela de Artes tiene una beca, ¿verdad? Y en qué lugar del cantón está, en qué condición socioeconómica, ¿verdad? Ahorita Freddy va a compartir un poquito más de eso y va a ampliar, pero bueno, este fue otro de los proyectos. Y otro de los proyectos fue la revisión de la política de cultura municipal, que en eso voy a ampliar un poquito, entonces ya podemos cambiar. Esos fueron los 7 proyectos que se trabajaron como medidas piloto de Agenda 21 de la Cultura. ¿Sí? Sí, claro, Antoine. Ven. ¿Sí? De lo que hablábamos ayer del programa Ciudades Piloto de la CGLU, Escazú es una ciudad piloto. Este es el programa de trabajo que se adoptó, ¿no?, que se implementó desde 2017 hasta ahora. Tenemos unas 30 ciudades piloto en el mundo. Todas las ciudades piloto han tenido que hacer una autoevaluación y elaborar un programa de trabajo. Todo esto está público en la web, traducido en castellano, si no es una ciudad castellano hablante. Así que pueden consultar todas las ciudades piloto, los procesos de autoevaluación y las medidas piloto que han ido experimentando, así como los resultados, para poder inspirarse y aprender si necesitan esta información. Gracias. Bueno, entonces yo les voy a compartir un poco sobre lo que fue el proceso de elaboración de la política municipal de cultura.
Ahorita muy emocionada con la experiencia que compartían también de Alajuelita, compartiendo un poco de sus procesos. Yo creo que, bueno, este es un espacio definitivamente donde podemos enriquecernos a raíz de las diferentes experiencias de gobiernos locales. Y bueno, sí, realmente la experiencia de Alajuelita, un proceso muy hermoso, realmente. Sí, es como una motivación. Esta política municipal de cultura buscaba orientar las acciones culturales en el gobierno local y por supuesto ser un instrumento que diera respaldo a las diferentes acciones, ¿verdad? Estos días hemos estado hablando mucho, ¿verdad?, de la importancia de, porque por ejemplo podemos toparnos con una administración municipal que quiere apoyar la cultura y que le interesan ciertos proyectos, a cómo puede llegar a alguien de pronto a la alcaldía donde dice, no, es que la verdad es que la Escuela Municipal de Artes, no, mejor vamos a darle esa plata a otro proyecto, ¿verdad? Entonces es un instrumento que es un respaldo, para poder obtener recursos, que es un respaldo para poder movilizar proyectos, a veces en ámbitos que pueden ser un poco complejos, entonces pues eso es principalmente. También otra de las cosas que estaba hablando en estos días, bueno, estuve hablando con las compañeras y compañeros, que era muy motivante, es por ejemplo algunos de los proyectos que se están empezando a trabajar y a desarrollar gracias a un instrumento como una política municipal de cultura. Por ejemplo, para este semestre, este segundo semestre, hay un nuevo programa que se va a implementar aquí en Escazú, que es el programa de fondos concursables para proyectos artísticos y socioculturales, que hemos puesto mucho esfuerzo para que se haga realidad, ¿verdad? Y que gracias también a que hay un respaldo de una política municipal de cultura donde viene incluido este proyecto, este programa, es que se puede, porque también, o sea, como pedir así nada más, bueno, tantos recursos para un tema tan sensible como es, por ejemplo, el manejo de recursos públicos, o poder darle estos recursos para que los administren grupos culturales, inclusive sin personería jurídica, ¿verdad? Porque bueno, yo sé que también aquí hay algunas personas de grupos culturales de aquí del cantón que el tema les interesa, la promoción va a salir próximamente, pero es todo un logro, y es todo un logro gracias a que, por ejemplo, existe un instrumento así, porque probablemente sería mucho más difícil justificar presupuestos de otra manera, ¿verdad? Por lo que les decía, la sensibilidad, ya ustedes saben, en el manejo de recursos públicos. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes logros, por ejemplo, a raíz de esta política que está muy pronto, o sea, estamos en los últimos días de aprobaciones formales del reglamento para que pueda salir. Y bueno, además de la MUNI de Belén, creo es como la única MUNI que lo está implementando ahorita. Entonces también, bueno, eso es un gran logro acá. Y otros también, por ejemplo, bueno, hay el inventario de artistas locales que va a salir también público para que los artistas se puedan inscribir, y se va a hacer también se les va a convocar, es en algo en lo que se está trabajando también, que es algo también que viene incluido dentro de esta política. Entonces, eso nada más para compartir un poquito, ¿verdad?, como de los logros que se han podido tener a raíz de que existe un instrumento de este tipo. Y que coincide, por supuesto, a la cultura como un derecho humano. Ayer mucho de lo que, bueno, de entre lo que reflexionábamos ayer, que también estábamos hablando ahorita en la mañana, era como de la cultura por sí sola no genera cohesión social, por sí sola no genera un sentido de identidad, ¿verdad? Puede ser más bien lo contrario, un factor de división. Entonces, realmente la concepción de la cultura y acciones para que la cultura se vuelva en un factor de cohesión social, de sentido de identidad, y también una visión de, en este caso, bueno, de la economía naranja, cómo poder impulsar esto. Y bueno, esto también me parece como muy importante hacer alusión,
porque es parte de las reflexiones que he tenido también estos días. Y hablábamos a veces pues hay proyectos que dentro de un gobierno local tiene complejidades, en cualquier espacio, pero en un gobierno local principalmente. Aquí, por ejemplo, la política, inclusive antes de que entráramos todo el equipo de cultura que está ahorita, tuvo un proceso de elaboración. La municipalidad luego tuvo una reestructuración, cambió todo el equipo de cultura básicamente, y cuando ingresamos el nuevo equipo de cultura que existía, ya había generado un proceso de elaboración de la política. Se habían hecho conversatorios en los diferentes distritos, se habían hecho entrevistas y ya existía un documento, ¿verdad? Ya existía un documento de la política municipal de cultura. Lo que pasa es que, claro, entran todo un equipo nuevo y ¿qué es esto? ¿Verdad? Entonces lo comento porque me parece que es importante también compartir los retos, porque los retos que muchas veces vivimos a lo interno y la importancia también de que un proyecto se pueda mantener más allá de las personas que vayan rotando, ¿verdad? Los espacios. Entonces, este de la izquierda era una propuesta que ya existía y que se había hecho todo un proceso de consulta, entrevistas, conversatorios y que ya había pues una información ahí. Entonces, en el 2017, cuando se hace toda esta revisión, el diagnóstico con el programa Agenda 21 de la Cultura, entonces se dice, bueno, que ya existe un documento, pero o sea, que hay que revisarle a esto, porque ya se había hecho todo un proceso con la comunidad. Entonces se decide hacer una revisión del documento que ya existía para formalizar, ¿verdad? Para formalizar una política en el cantón. Y bueno, este es el documento que recién en el 2019 se logra aprobar, y un poco de la etapa. En el 2014 que se realizaron conversatorios en los distintos distritos a 80 personas de la comunidad, investigación documental. En la segunda etapa, cuando ya se decide hacer la revisión de lo que ya existía, ¿verdad? Se realizan diferentes grupos focales con actores de la comunidad, con personas expertas en el tema, entrevistas con actores claves, bueno, ¿sí? y diferentes talleres. Y esta revisión es la que da a pie a la cultura que existe actualmente. Estos son algunos de los enfoque con el que se trabajó, ¿verdad? Enfoque de derechos humanos, enfoque de género, enfoque de transversalidad, lo que hemos venido hablando, la importancia de transversalizar este tema en los diferentes ámbitos, y un enfoque de intergeneracional, que fue parte de lo que también de la construcción del nuevo documento a raíz de lo que ya existía, cómo irle dando forma ya para poder estructurarlo como una política. Y estos son los diferentes ejes que incluye la política de cultura. Está el eje de cohesión social, interculturalidad y participación cultural, y este eje involucra diferentes temas: disfrute de derechos culturales, interculturalidad, diversidad, equidad cultural, corresponsabilidad cultural. Está el eje de la dinamización económica de la cultura y el eje de la protección y gestión del patrimonio cultural. Cada uno de estos ejes tiene diferentes temas y ámbitos de acción, y cada eje también tiene un plan de acción, ¿verdad? Entonces, anualmente se le da un seguimiento con las diferentes áreas involucradas para ver cuál ha sido el avance. Y esta política fue aprobada en el 2019. Entonces, para el 2024, próximo año, se quiere hacer también una revisión y una actualización y convocar también a grupos. Yo creo que la experiencia de Alajuelita es muy enriquecedora, ¿verdad? En el sentido de cómo también poder involucrar en el seguimiento y en la ejecución de estos proyectos a grupos culturales comunitarios. Entonces, esta revisión en el 2024 está pensada también para convocar a grupos comunitarios que se acerquen
y revisar qué se necesita mejorar, cómo se necesita actualizar la política, cómo podemos involucrar más a las personas y a los grupos culturales de la comunidad. Dentro del eje de cohesión social, interculturalidad y participación cultural están, bueno, los objetivos: fortalecer la equidad cultural, garantizar el disfrute de los derechos culturales y fomentar la cogestión pública privada con diversos sectores. Esto es simplemente pues un ejemplo, ¿verdad?, como de una de las iniciativas que incluye en este eje en particular, pero cada eje pues tiene sus iniciativas. Aquí está hablando específicamente de acciones en la Escuela Municipal de Artes, ¿verdad? Se define el periodo, si es a corto, si es a mediano, y se define también las áreas responsables. La dinamización económica de la cultura, aquí viene mucho el tema de la economía naranja, ¿verdad? Generar oportunidades de desarrollo económico creativo e innovador en el sector público y privado, identificar artistas y productores locales para promover la producción cultural del cantón, crear alianzas para el crecimiento de las industrias culturales del cantón. En esto se están haciendo esfuerzos ahorita, como les comentaba, para la creación del inventario de artistas locales. En esto ha venido trabajando, bueno, ahí está Denis, el compañero de la Oficina de Gestión Cultural, que la idea también es poder sacarlo en este segundo semestre del año. Y que sea un espacio abierto para que las iniciativas que quieran se inscriban dentro de la página municipal. Y este es otro de los ejemplos. Ahí lo ponía porque viene, por ejemplo, también lo que les comentaba de los fondos concursables para proyectos culturales de iniciativas, que es algo en lo que ya lo estamos haciendo realidad, ¿verdad? Y que hemos trabajado bastante para esto, entre otros. Por ejemplo, habla de crear un distrito cultural. Realmente son también retos importantes, donde se han venido haciendo esfuerzos, por ejemplo, para fomentar espacios físicos, emprendimientos culturales. Desde hace un tiempo, también a nivel municipal, hemos creado una comisión de trabajo que ha sido sumamente valiosa. Me quedan 2 minutitos. Por ejemplo, en el ámbito de ferias culturales. Entonces hemos hecho una alianza, por ejemplo, con las compañeras de desarrollo social, que por ahí está Claudia también, ¿verdad?, con la Oficina de Gestión Cultural, para enlazar los diferentes emprendimientos locales con estas ferias, ¿verdad? O sea, cada vez que hay un festival o una feria, tenemos reuniones para ver cómo podemos enlazarlo y cómo podemos trabajarlo de manera más estratégica. Les pongo un ejemplito para terminar, ¿verdad?, con una feria que tenemos ahorita, el fin de semana, que es, por ejemplo, la Feria del Dulce, que es sumamente valiosa la experiencia porque, por ejemplo, no es solamente la actividad en sí, ahí se está haciendo toda una coordinación, por ejemplo, con las personas dueñas de trapiches, para que tengan un espacio, para que puedan compartir su experiencia, donde se van a generar tours a los trapiches. Entonces realmente no es solo una actividad nada más, ¿verdad?, sino que el objetivo es más bien generar esas redes de intercambio, ¿verdad?, y también que fortalezcan la economía local. Entonces, bueno, yo creo que un poco por ahí, muy resumido. Y el último eje, perdón, era el protección y gestión del patrimonio cultural, que también tiene una serie de objetivos y que están, bueno, parte de los esfuerzos que se han hecho, el inventario, otros trabajos que se han venido trabajando con grupos organizados locales, como grupos de mascareros. Hay pues un proyecto bien interesante también que se está planeando para este segundo semestre, también vinculado a este tema. Y bueno, estos son como unos ejemplos. Realmente, bueno, la política municipal de cultura está también en la página municipal, entonces también ahí está de acceso para quienes quieran verla. Gracias.